Un saludo a todos nuestros suscriptores. Como siempre, tratamos de hacer una introducción antes del tema, así como darles el origen de ese estudio. La idea de todo esto no se trata de envanecerse con lo que les voy a testificar, pero como hemos mencionado, para los que han podido alcanzar el objetivo, que no es otra cosa que un entendimiento pleno, así como lo señala la misma palabra, que aún sobrepasa a toda comprensión humana. Aquí el asunto se trata de poder entregar una verdadera interpretación. Por ejemplo, si revisamos este verso del profundo evangelio de Juan apóstol, en cuanto a la segunda promesa de parte del Padre de todas las luces, este nos dice que luego de enseñarnos todas las cosas, además de eso, nos haría recordar. Si el anterior verso lo emparejamos con este otro, que habla acerca de la inquietud de sus escogidos, tal parece que no tiene ninguna respuesta en el momento, pero que reiteradamente ya la había contestado. Lo lógico es que dejemos dicho cumplimiento en el preterismo, que es la teología que estudia el cumplimiento de todas las cosas pasadas, colocándolas en un marco pasado. Pero si por la gracia de Dios esa promesa cobija también a los que nunca fuimos pueblo, pues las evidencias cada quien las tiene que presentar en un constante toque para que en algún momento, al final de 4 décadas, se le abra la puerta. Pero como es de tratar de hacer memoria de hechos sobresalientes de cada quien, uno en forma individual, que tratan de evidenciar dicha selección de manera predestinada, escogidos desde mucho antes de la fundación del mundo. Pues entonces, así como le dijo Jesús a Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa. Lo colocamos entre paréntesis, dado de que tiene otra significación. El aparente tiempo perdido se recuperará con dicha comprensión, dando a entender que en ningún momento se perdió el tiempo, solamente se estaba esperando a que llegase ese momento preciso en el microcosmos del cumplimiento del tiempo, en un área personal, solo para que se entre en razón. Con esta pequeña introducción damos la bienvenida a todos los que han alcanzado ese reino, eso sin haber llegado ese momento preciso de su manifestación final. El siguiente estudio se desprende de la serie acerca de la religión que estableció Caín. Hoy veremos cuánta información puede contener un simple verso que, por supuesto, la mayoría interpreta de una forma muy estandarizada, casi ecuménica, como para no ofender en sus verdaderos significados. Sé que de alguna manera se van a divertir, nos vamos a divertir con las combinaciones que arroja la misma escritura. Así que comenzamos.
acerca del establecimiento de la religión de Caín, que queremos agregar un punto que nos quedó por fuera en el capítulo anterior. Ahí es donde nace nuestro estudio. Para ello colocamos nuevamente la gráfica para agregar un hecho sin precedentes que no tiene ninguna explicación aparente, porque todavía no hemos llegado a ese contexto, a menos que sea en el propio milenio y no tanto en el presente. Noten nada más la tendencia que ha sido continuidad obvia, pero resulta que el libro de la revelación del profeta Juan, del apóstol Juan, en medio de su revelación, en medio de la inspiración que recibió, nos declara que la tercera es la vencida y que ese paradigma se rompería en algún momento. Debemos confiar que el libro del Apocalipsis nadie lo ha tocado, así como si fuese una tumba faraónica, ya que posee una cuádruple maldición y nadie se la va a jugar en reeditarla. En vista de lo anterior, todavía no nos cabe en nuestra mente la gran magnitud del engaño de los últimos días, que será de proporciones testamentarias. En donde lo opuesto sería dar señales evidenciando una legitimidad, pero que en realidad es completamente falso. Podemos incluso hacer la conversión de simbólico a literal. Por ejemplo, veamos, ¿qué es lo que representa un altar? ¿Qué representa el fuego? ¿Qué representan las llamas de fuego que descienden? Tenemos que hacerlo así porque a Juan se le entregó la revelación en forma simbólica, en forma representativa, en forma de señales, en forma de signos, que como bien lo evidencia el Apocalipsis, no puede tomarse en forma literal. Tiene que utilizarse el entendimiento del don de la sabiduría divina para poder interpretarlo correctamente. Según la Biblia, un altar representaría un lugar de congregación, en donde todos están atentos al frente a un punto fijo en el cual se encuentra un altar. Sería un altar que señala a un sacrificio. ¿Será acaso el sacrificio de la Santa Misa? Visto desde el Génesis, no hay duda que tiene que ver con una adoración falsa. El hecho de edificar un altar con 12 piedras representando a cada una de las tribus de Israel, esa es otra opción. Un altar es un lugar para poder alcanzar el perdón. ¿Será esto su complemento a un confesionario? Luego desaparece el lavacro, que está antes y después de realizar el sacrificio, que es la entrega. Preguntamos otra vez, ¿será acaso un lavacro bautismal? El altar simula al mismo tiempo un santuario, un templo, una sinagoga, un lugar donde hay música, donde se realizan sacrificios de justicia, por lo que el altar y el fuego están muy relacionados entre sí. El hecho de hacer descender fuego desde el cielo a un altar de sacrificio
para eso debemos de saber, de comprender que ese trono ha sido usurpado, ha sido tomado. En un altar se ofrecen becerros. Puede ser un becerro de oro, dedicado al dios de las riquezas, por lo que el dinero estaría de por medio. El Señor recomendó de que no se puede servir a los señores, no se puede servir a las riquezas. Ya casi finalizando esa interpretación acerca de un altar, nos habla con rectitud, injusticia y obras injustas. El becerro de tu casa, dando a entender que es la edificación de una imagen. Aquí es donde ya ingresamos a la parte un poco chistosa. En la unión de la religión con el Estado. Vamos entonces a desmembrar y desglosar, interpretar correctamente la cita contenida en el Antiguo Testamento, más propiamente en el libro del profeta Isaías, en el profeta mayor, capítulo 11, verso 6. Lo que nos hace mucha gracia, doble gracia, primeramente, es que si todavía existen profetas y que se dicen declarar profetas, pues como mínimo deberían descifrar correctamente el significado interpretativo y no tanto estar quitando la lana a las ovejas, porque para eso Cristo desertó en contra de tales asalariados, mercaderes y comerciantes de la fe. Según algunos grupos protestantes, se supone que la ley y los profetas caducaron hasta Juan el Bautista, según lo referido por la misma boca de Dios en su representante Cristo. Pero resulta que los apóstoles, tanto Pablo como el apóstol amado Juan, dicen todo lo contrario y nos muestra un ministerio profético, así como un espíritu de profecía que igualmente señalaría a Cristo. Jesús sugirió a sus seguidores que llevasen muchos frutos. Aquí es en donde Pablo nos muestra los frutos del espíritu, así como Cristo mismo señala las obras de la carne. No se preocupen en cuanto a si esta cita les parece que está fuera de contexto, porque ya revisamos el contexto del capítulo 11 y que por supuesto, como ya la tendencia, nos deja anonadados su verdadera interpretación y de qué realmente se está refiriendo, por lo que el verso 6 lo único que haría sería referir acerca más de lo mismo. La segunda cosa que nos hace mucha curiosidad y nos da mucha gracia es que al leer esa cita, que en su mayoría alguno debe recordar, cuando infante o niño se la presentaba en las aulas infantiles sin imaginar ni siquiera qué le pasaba por la mente, cuál era su verdadero significado, que por cierto en cierta medida puede resultar bastante ofensivo. Nos vienen a la imagen los cuadros en los cuales se representan a la fauna dentro de un contexto de una nueva tierra. Vamos a leer primeramente la cita para después ir interpretándola correctamente. Nos dice: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. Trataremos en la mayoría de lo posible tomar con pinzas de aquí en adelante este tema, pero ustedes en sus mentes sabrán de qué nos están hablando,
Solo con mirar las imágenes conocerán que este tema es más que revolucionario. Si tomáramos este verso en forma literal, pues no sucede nada fuera de lo normal. Haríamos las veces de los que lo colocan así como esa figura en un reino celestial, en una tierra nueva. Aun si lo vemos de manera simbólica, pues tampoco tendría ningún sentido. Pero resulta que si lo vemos desde una óptica profética, pues ahí sí tendría más lógica. Iría acorde con cierta forma de expresión con tendencia vulgar, que nadie puede negar que ese estilo también trata de abarcar la profecía del Antiguo Testamento, más que todo en los profetas mayores, como lo pueden ser Jeremías, Isaías y sobre todo el libro de Ezequiel. Por lo que, si al leer la escritura actuáramos con ingenuidad, pues entonces seguiríamos siguiendo la corriente que camina por la senda ancha. Bueno, entonces vamos borrando el pizarrón y lo colocamos en blanco para iniciar con la interpretación correcta. Por lo que la pregunta será siempre la misma: ¿qué representa cada una de esas figuras? Aquí echarán de ver de que no tendría ninguna lógica si lo colocamos en forma simbólica, a menos que lo coloquemos en forma profética, si tiene más sentido. Esto arrojaría más luz en cuanto a libros proféticos del profeta Daniel y el apóstol Juan, el Apocalipsis. Veamos. ¿Qué representa un lobo? Según la interpretación de Cristo, por sobre todo, se refiere a un falso pastor, a falsos pastores y en profundidad a un falso Cristo. Ahora bien, ¿qué representa un cordero? Aquí ya entraría el conflicto final, ¿verdad? En cuanto al bien y el mal. En palabras de la voz de que clama en el desierto, su interpretación correcta es que es el Cordero de Dios. El Hijo de Dios refleja a Cristo. Muy bien, continuemos. El leopardo, ¿qué significa? ¿Qué figura representa en el Antiguo Testamento y pero sobre todo en historia? Representa el tercer imperio, Grecia, en la figura de su principal precursor, que es Alejandro Magno. Muy bien, prosigamos. Esa es la parte que más jocosa de todo, ¿verdad? ¿A qué representa entonces las cabritos? Según Cristo, según el juicio de las naciones, según el juicio de los gentiles, se refiere a los perdidos. Continuando, ¿y los becerros? ¿Qué es un becerro en la Biblia? Según Jeremías 46:21, un becerro representaría a los militares, a los soldados, a la fuerza de opresión. Prosigamos. El león, para todo conocedor, no hay duda que representa muchos aspectos, por sobre todo en un área mundanal, el primer imperio mundial, representado por Babilonia y su rey más sobresaliente, Nabucodonosor. Muy bien, ahora la penúltima figura, esta es la que representa en
toda la escritura a una bestia. Ese sería el cuarto imperio mundial, representado por Roma y sus emperadores, que el libro de Daniel los presenta con la evolución de un cuerno pequeño. Y por último estaría un niño, la figura de un niño. Jesús dice que el mayor de todos en el reino es un niño. La inocencia de un niño estaría por encima incluso del mayor profeta de todos los tiempos. Ese niño, según toda la interpretación, representa el príncipe heredero al trono. Por lo que aquí vemos en dos lugares su ministerio y su glorificación. Ahora pasamos a los emparejamientos, a las parejas, en las cuales se asocian cada uno de esos animales entre sí, aparte de la figura humana, obviamente. Para un científico y para una persona que quisiese dar a entender sobre todo las dos primeras parejas, daría a entender que hay un tipo de clonación, pero que va en resultado en reversa. Eso es lo que en apariencia lo representaría. Pero ya en profundidad y colocándolo en forma profética, aquí está hablando primeramente que había una morada de un lobo dentro de un cordero. Esa figura es súper sencilla para los entendedores. Un lobo con piel de cordero, el dragón que habla como cordero, en una mutación a cual hace referencia al anticristo. Pero resulta que esto va en orden inverso, porque ahora vemos que la segunda pareja, nos dice la escritura en cuanto al leopardo y el cabrito, el leopardo con el cabrito se acuestan, se enyuntan. Esa es la interpretación correcta, sin necesidad de verificar. Esa es, hay un tipo de cruce genético. Entonces, ya haciendo la conversión correcta, colocamos esta figura en cuanto al imperio, los reyes, el estado, los gobernantes, junto con sus servidores, empleados y esclavos. En donde nos dice el Apocalipsis que mandaría a todos sus súbditos a levantar una imagen. Manda a levantar, a hacerles una imagen. Entonces, esta es la figura que es más común entre el gobierno, se aprovecha del pueblo y este no sabe sus verdaderas intenciones. Y por último, en cuanto a los últimos emparejamientos, se refiere al becerro, que es el sentido militar, al león, Babilonia, y a Roma, que van a ser sustituidos, dichos por un gobierno que el Señor levantaría y que nunca más sería destruido, y que regía con vara de hierro y los juzgaría. Aquí es donde entonces concluimos con la interpretación correcta acerca del contexto de la cita del verso 6 del capítulo 11 del profeta Isaías. Como pudieron ver, en todo su contexto del capítulo, en ningún momento se está hablando de una nueva tierra. Eso es lo que hacen interpretar los que lo toman en forma literal. Pero si lo tomamos en forma profética y no simbólica, o a la vez simbólica, nadie lo haría de esa forma, porque iría en contra de la corriente, en contra de lo que estableció ya la religión de Caín. En la sustitución
del verdadero Dios. Esperamos que les haya llenado este estudio y hayan abierto sus ojos en cuanto al verdadero sentido bíblico que muy poca gente, muy pocos disertadores o entendidos en la materia presentan a las multitudes, porque si lo harían se volverían completamente impopulares y rayaría a un verdadero huelguista y protestante, así como lo fue el primer Elías y el segundo Elías. Los esperamos en nuestra próxima capítulo de esta serie. Hasta la vista.